Hola, buenas noches. Vamos a continuar entonces con nuestra clase de Peirce. Para eso vamos a compartir esta presentación, ¿sí? Bien. Nosotros la última clase, o el último encuentro, o nuestro primer encuentro con relación a Peirce, estuvimos trabajando sobre el nivel fenomenológico de la teoría, básicamente lo que se llama ideoscopía. Lo que vamos a hacer hoy entonces es ingresar al nivel semiótico de la teoría. Esto es específicamente el funcionamiento de los signos. La clase anterior veíamos cómo la ideoscopía estudia las ideas, que son, digamos, divididas en tres modos de ser o categorías. Recordemos categorías lógicas, universales, que son denominadas como primeridad, segundidad y terceridad. Habíamos visto que a la primeridad le corresponde la mera cualidad, a la segundidad del hecho y a la terceridad de la ley, y que también estas categorías se diferencian en tanto la primeridad es mera posibilidad, son ideas vagas, potenciales, que la segundidad está vinculada a la experiencia, al hecho, y por lo tanto es un existente, es un aquí y ahora, un tiempo presente, y que a la terceridad le corresponde un elemento mental, la ley. Por lo tanto, si la ley describe una regularidad, la terceridad es del orden de la predicción. Entonces, la primeridad, también habíamos dicho, se define en sí misma, sin relación a ninguna otra cosa. La segundidad se define en relación a un primero, si es la puesta en relación entre cualidades y hechos, y la terceridad implica la segundidad y por lo tanto a la primeridad. Es la relación entre un primero, un segundo y un tercero. Ese tercero, recordemos, es un elemento mental. Esta idea de terceridad, ¿no? Esta categoría de terceridad que engloba estas ideas, implica entonces la relación entre un primero, un segundo y un tercero. Es decir, que la idea de signo podría ser o podría inscribirse en esta categoría de terceridad. Como vamos a ver entonces, el signo, cada vez que hablamos de signo, ya estamos en el terreno de la terceridad. En realidad, como veíamos antes, nada escapa a la terceridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, vivimos en un encadenamiento permanente de signos. Entonces, Peirce da varias definiciones de signos. Una por la que podríamos comenzar es esta, que dice que un signo o representamen es un primero que está en tal relación triádica genuina con un segundo llamado objeto, como para ser capaz de determinar a un tercero llamado su interpretante, a asumir con su objeto la misma relación triádica en la que él está con el mismo objeto. ¿Por qué es importante esta definición de signo? Porque, por un lado, estamos señalando que el representamen es un primero, es una idea de primeridad, que el objeto es una idea de segundidad y que el interpretante es una idea de terceridad. Es decir, aquí vemos en funcionamiento a las categorías que vimos con la ideoscopía, ¿sí? Las categorías de primeridad, segundidad y terceridad son utilizadas por Peirce para analizar el signo. Entonces las vamos a ver en este nivel semiótico funcionando como niveles ordenadores de la teoría. Entonces,
Dentro del signo, que es una relación triádica y por lo tanto es una terceridad, podemos distinguir un primero, un segundo y un tercero que se ponen en relación. Podemos distinguir esto que corresponde a la idea de representamen, de objeto y de interpretar, ¿no? Es decir, como que ahora ya le vamos poniendo nombre a estos tres elementos que conforman esta relación ternaria que es el signo. Bien, entonces, el signo o representamen es algo, dice Peirce en otra definición, para alguien, su interpretante, representa o se refiere a algo, su objeto, en algún aspecto o carácter, su fundamento. ¿Sí? Vamos a analizar esta definición porque es muy importante. Está diciendo que el signo o representamen es algo, es decir que es algo no es algo, una banalidad, ¿no? Acá cuando dice que es algo, está refiriendo a que tiene una materialidad. El signo representamen tiene una materialidad. Esto no significa que sea solamente una materialidad en el sentido de que es algo que puedo tocar, sino que esa materialidad también puede ser psíquica o de cualquier orden. Pero en principio, el signo o representamen es algo para alguien que es el interpretante. Vamos a ver que aquí puede prestarse a confusión porque el interpretante en realidad no es una persona, ¿sí? Después lo vamos a ver con más detalle, sino que está el signo siempre orientado a alguien, orientado a una mente lógica que piensa. Recordemos que Peirce el pensamiento peirciano es un pensamiento lógico, ¿sí? Entonces, ese para alguien es una orientación hacia una mente lógica, produce un efecto en una mente. Y representa o se refiere a algo, es decir, está en lugar de un objeto. Ahora, este signo representamen, que es algo para alguien y que representa o se refiere a algo, su objeto, ¿termina ahí la definición, que está en lugar del objeto? No. Es muy importante esta última parte de la definición, porque dice en algún aspecto o carácter. Recordemos esto que también veíamos en la clase anterior. No podemos conocerlo todo. Un signo en particular, una relación triádica específica, no puede dar cuenta de todos los aspectos de un objeto, sino que siempre ese signo particular va a referirse a algo, ¿sí? A algún aspecto o carácter del objeto. Entonces, este signo, definido de esta manera por Peirce, como una relación triádica, como una relación donde este signo tiene una cualidad material, tiene una conexión con su objeto y debe ser reconocido como signo a través de un interpretante, es decir, son tres características del signo, ameritan para Peirce una división analítica, ¿sí? Partiendo de estas propiedades del signo. Repito, que tenga una cualidad material, todo signo tiene una cualidad material, todo signo tiene una conexión con un objeto y todo signo tiene que ser reconocido como signo de un objeto a través de un interpretante, es decir, que genera o se vincula a través de un interpretante, ¿sí? Teniendo en cuenta entonces estas características del signo, es que Peirce va a dar cuenta de la noción de interpretante. Fíjense aquí. Cuando nosotros observamos esta imagen, ¿sí? Vamos a ver si podemos poner en práctica el concepto de signo. Cuando nosotros vemos esta imagen, ¿qué decimos que es? Bueno, algunos me responderán, supongo, una manzana. Y yo les voy a decir que eso es incorrecto. No es una manzana,
es un signo. Un signo, y como tal, tiene una materialidad, que en este caso, si tomo esta imagen, es justamente una materialidad del orden de lo icónico, que es en este caso una imagen digitalizada sobre una pantalla, tiene luminosidades, ¿sí? Esa es su materialidad. Está en lugar de un objeto, representa algo que es, podríamos decir, la manzana, y que genera, ¿sí?, un interpretante, genera un efecto. Ese efecto podría decirse simplemente que es la referencia, por ejemplo, a, a lo que vemos allí, ¿no? Veo esta imagen y digo, manzana, ¿sí? Eso es un interpretante. O podría tener esta imagen, por ejemplo, en una enciclopedia y su definición, fruto del manzana. Ahí tendría otro interpretante. O podría estar en un diccionario de idiomas y tengo su traducción al inglés. Entonces, también podría mirar esto y pensar, tengo ganas de comer una manzana. O podría levantarme en este instante e ir a comer una manzana. Todos esos son distintos interpretantes. Por eso yo les digo, el interpretante piénsenlo como un efecto que se genera sobre una mente. ¿Hay un único interpretante? No, puede haber infinitos interpretantes. Ahora, ¿de qué va a depender que algo sea manzana, fruto del manzano o una traducción? Bueno, va a depender de otras cuestiones que vamos a ver ahora. Acá otro ejemplo, ¿sí? Interpretante, en este caso. Fíjense, esto podría ser, todo esto que está acá, esto. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. ¿No? Estas palabras de Maradona. Dice, yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. ¿No? Esta frase que es emblemática de este discurso de despedida del fútbol de Maradona del año 2001. Este cartel que vemos acá, que dice la bondiola no se mancha y está la figura de Maradona y los colores de Argentina y demás, es un cartel de una parrilla. Podríamos decir que es un interpretante de esta frase. Por supuesto, en otro marco interpretativo, ¿no? Pero para entender que la bondiola no se mancha refiere a Maradona y a este discurso, tenemos que tener un pensamiento colateral, tenemos que tener una información adicional que nos permita vincular estos campos, ¿sí? Entonces, el interpretante, fíjense que no es que está en un lugar, sino que está en la mente, es un elemento mental, es un efecto que se produce sobre una mente. Y esos efectos pueden ser emociones, comportamientos, ¿no?, acciones o conceptos. Está mediando, el interpretante tiene una función mediadora entre el representamen y el objeto. Y en definitiva, lo que dice Peirce es que el interpretante es otro signo equivalente o más desarrollado que el primero. Entonces, fíjense que esto genera un proceso semiótico infinito, ¿sí? Porque si todo signo genera un interpretante y el interpretante es un signo, esto quiere decir que este proceso es infinito. Ahora, Peirce dice que hay tipos de interpretante, ¿sí? Nosotros acá tenemos que tener ciertas consideraciones cuando hablamos de tipos de interpretante. Cuando acá decimos tipos de interpretantes, nos estamos refiriendo más bien a 3 estados por los que atraviesa el interpretante, ¿sí? No es que primero
es decir, algo es el interpretante inmediato, otra cosa es el interpretante dinámico y otra cosa es el interpretante lógico final que yo pudiese identificar. No, no es una categoría taxonómica, la de interpretante inmediato, dinámico y lógico final, sino que los tres tipos de interpretantes deben leerse como categorías lógicas que se producen al mismo tiempo, si lo queremos decir de manera cronológica, no es que primero es una cosa y después otra, sino que está todo al mismo tiempo, que lo dividimos a los fines analíticos, y que son ideas que, digamos, el interpretante va atravesando estos tres estados, ¿sí? Entonces, si hacemos estas consideraciones, sí podemos afirmar que existen tres tipos de interpretantes. El interpretante inmediato, como dije, el interpretante dinámico y el interpretante lógico final. Otra consideración que voy a hacer es con respecto a la terminología, que ese inmediato no habla de una cuestión de inmediatez perceptiva, no es lo primero que veo, no, esa interpretación es errónea, ¿sí? Interpretante inmediato, dice Peirce, es el efecto total sin analizar, que se calcula que el signo ha de producir o que se espera naturalmente que produzca. ¿Qué quiere decir esto? El interpretante inmediato es lo que se espera que produzca, es mera potencialidad. Es decir, la idea de interpretante inmediato refiere a la posibilidad que tiene todo signo de ser interpretado. Entonces, yo podría decir, ¿el interpretante inmediato de este signo es esto? No, no lo puedo identificar, porque no refiere a algo en particular, refiere a una mera posibilidad. Todo signo tiene un interpretante inmediato, en tanto entendemos que el interpretante inmediato refiere a la mera posibilidad que tiene un signo de ser interpretado. Refiere a la interpretabilidad posible. Entonces, el interpretante inmediato es del orden de la posibilidad. Ahora bien, de todas esas posibilidades que tiene un signo, como vimos en el ejemplo de la manzana o en el ejemplo del cartel de Maradona, bueno, de la parrilla en realidad, todo signo tiene un interpretante dinámico. ¿Por qué? Porque el interpretante dinámico, dice Peirce, es el efecto realmente producido por un signo en su intérprete, es del orden del hecho, es un acto singular y concreto, es lo que refiere a cada acto de interpretación. Entonces, un interpretante dinámico es manzana, otro interpretante dinámico es fruto de manzana. ¿Se entiende? ¿Sí? Es la manifestación concreta, ¿sí? Es el hecho, es ese efecto particular y concreto que produce ese signo. Ahora, como yo les decía antes, ¿de qué depende? ¿Que yo interprete manzana o fruto del manzano o apple o que se trata de otra cosa? ¿Sí? ¿De qué dependerá eso? Bueno, esto depende de las circunstancias que rodean al hecho de interpretación. Y a eso se refiere la noción de interpretante lógico final. El interpretante lógico final, dice Peirce, es el efecto que el signo produciría sobre cualquier mente sobre la cual las circunstancias permitieran que pudiera ejercer su efecto pleno, es del orden de la ley. Es decir, el interpretante lógico final es ese efecto que el signo produciría sobre cualquier mente, sobre la cual las circunstancias permitieran que pudiera ejercer su efecto pleno, ¿sí? Es del orden de la ley. Esto quiere decir que digamos, el interpretante lógico final es una guía de interpretación de los signos, ¿sí? Es una guía de interpretación. Determina esas circunstancias que van a permitir que ese signo sea interpretado de tal manera y no de tal otra. Esto es un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Una cacerola
¿no? Como tenemos acá una cacerola, puede producir como efecto, que es un utensilio de cocina que sirve para preparar guisos, pero acá cuando yo veo esta otra imagen, no veo esa cacerola como utensilio de cocina, sino que la veo como una herramienta de protesta. Entonces el interpretante es distinto, ¿por qué? Porque varían las circunstancias de interpretación, ¿sí? Y como ven, el interpretante lógico final es final en términos relativos, no hay nada del orden de lo absoluto en Peirce, porque las interpretaciones varían a lo largo de los tiempos, ¿sí? Es final en relación a una determinada semiosis, porque no es que nosotros estamos todo el tiempo redefiniendo los conceptos que utilizamos, ¿sí? Pero sí hay cierta estabilidad que permite que el proceso de semiosis funcione bajo una determinada comunidad de mentes lógicas. Entonces, este interpretante lógico final, tómenlo con cuidado, porque si fuera final en un sentido absoluto, no habría una semiosis ilimitada, sería una semiosis finita, ¿sí? Entonces, ¿cómo se entiende que la semiosis es infinita y Peirce habla de un interpretante lógico final? Bueno, por esto mismo, porque el interpretante lógico final es para una determinada semiosis, pero esto no impide que en el futuro comience a entrar otro interpretante lógico final, comience a funcionar otra regla de interpretación de los signos, ¿sí? Esto ustedes lo pueden ver en el ámbito del conocimiento científico, cuando, por ejemplo, existe un cambio de paradigma en la historia de la ciencia, ¿sí? Como determinados fenómenos los podemos interpretar de una manera, y cuando empiezan a intervenir otros descubrimientos se generan otras reglas y se reinterpretan esos fenómenos, ¿sí? Lo mismo la física newtoniana que la física a partir de los descubrimientos de Einstein o la física cuántica, ¿sí? Son otras reglas de interpretación que comienzan a funcionar. ¿Por qué? Porque nunca lo conocemos todo, ¿sí? Siempre hay algo del orden de la pregunta, del por qué no, y lo que hay es un desarrollo del conocimiento, pero no hay una verdad absoluta, siempre son verdades relativas. Bien, pasemos ahora a este otro ejemplo que nos va a conducir a la noción de objeto. Nosotros acá tenemos tres signos, ¿sí? Podríamos decir que estos tres signos son tres imágenes, si nos referimos a su materialidad, si nos referimos al representamen, son tres imágenes, tienen la misma naturaleza, la misma cualidad material, que refieren a un objeto que es el Sol, el Sol. Bien, ahora, mi pregunta sería, ¿es lo mismo este objeto que está construido acá como Sol que este construido en este signo o que este? Y muchos de ustedes sospecharán que no, que son distintos modos de representar a ese objeto Sol. Entonces, lo que plantea Peirce es que en realidad tenemos que distinguir entre dos tipos de objetos: el objeto inmediato y el objeto dinámico. El objeto inmediato es interior a la semiosis, es decir, es interior a una determinada relación triádica. Es el objeto tal como es representado al interior de una relación triádica particular. Es lo que está allí concretamente representado en ese signo. Todo lo que está por fuera de esa representación conforma al objeto dinámico. El objeto dinámico, por eso se dice que es exterior a una relación semiótica concreta, pero no a la semiosis en general, porque no hay nada por fuera de la semiosis, ¿sí? Sino que el objeto dinámico
de algún modo, dice Peirce, si lo quisiéramos pensar, refiere a la suma de representaciones pasadas, presentes y futuras del objeto. Fíjense qué interesante, ¿no? Si nosotros pudiésemos sumar, como hacer una sumatoria de todas las representaciones que existen del Sol, que existieron y que existirán, tendríamos más o menos una idea aproximada del objeto dinámico. Por supuesto que este objeto dinámico es inabarcable. Es inabarcable por lo mismo que dije hace un momento. No podemos conocerlo todo, ¿sí? Podemos conocer algo, y esa realidad a la que se refiere Peirce es una realidad en construcción, como vimos la otra. Entonces, acá hay algo interesante también, ¿no? Porque si Peirce dice que es una suma de representaciones el objeto, mi pregunta sería, pero entonces, ¿de qué naturaleza es este objeto? Bueno, la respuesta está allí. El objeto es una construcción sígnica, ¿sí? No hay objeto y por tanto realidad sin semiosis. Es decir, que el signo, perdón, que el objeto también es un signo, ¿sí? ¿Sí? El objeto es una construcción sígnica. El objeto es un signo. Fíjense que ya dijimos, signo representamen, que el objeto es un signo y que el interpretante es un signo. ¿Sí? Todo de alguna manera, ¿sí? Es un signo. Pero para comprender la relación entre el objeto inmediato y el objeto dinámico, nos falta, ¿se acuerdan? La última parte de la definición de signo, abordar a qué nos referimos con la noción de fundamento. Entonces, esto se refiere a esto, ¿no? El signo representa su objeto, no en todos sus aspectos, sino con referencia a una suerte de idea, llamada fundamento del representante. Es decir, que el fundamento es una idea en el sentido más vulgar del término. Una idea, vamos a decir, bueno, yo ahora tengo una idea de que estoy hablando, ¿sí? En ese sentido. El fundamento es el punto de vista, podríamos decirlo así, no es así como lo dice Peirce, pero para imaginarnos qué es el fundamento, alude al punto de vista que toma el signo para referirse al objeto. Es el desde dónde, el signo va a referirse al objeto. ¿Sí? Por ejemplo, en lo que nosotros veíamos antes, acá el signo se refiere al objeto en relación a su estructura, ¿sí? Porque acá se describe la estructura del Sol. Acá se refiere más bien al modo en que se ve el Sol y la Tierra en el espacio. Y acá el aspecto que toma del Sol, bueno, es su brillo visto desde la Tierra, por ejemplo, ¿no? Son distintos aspectos que cada signo toma del objeto para construir dentro de cada uno de estos signos un objeto inmediato diferente. ¿Refieren todos al Sol? Sí, la idea más general de Sol es la idea de interpretante dinámico. Todos refieren al mismo objeto dinámico. Perdón. Pero en su interior, cada uno construye un objeto inmediato diferente. ¿Sí? Entonces, acá volvemos a esta diapositiva. A partir del fundamento se construye el objeto inmediato. Un ejemplo que da Peirce para entender esto es la estufa es negra. La estufa es negra es un signo. Bien, si es un signo, ¿sí? Es un representamen, ¿cuál es su materialidad acá? Bueno, la palabra, la escritura. ¿Cuál es, en lugar de qué objeto está? Pregúntense esto, la estufa es negra. ¿A qué objeto representa? Bueno, ustedes me podrán decir a la estufa. Bueno, pero la estufa como objeto dinámico, como objeto general. Pero ¿cuál es el objeto inmediato que se construye al interior de este signo? No es la estufa en general, es
la estufa negra, ese es el objeto inmediato. ¿Y cuál es el fundamento entonces? Bueno, el punto de vista que eligió el signo para referirse a la estufa, porque acá el signo no dice la estufa es caliente o la estufa es eléctrica, dice es negra. Entonces el fundamento del signo, el fundamento del representamen, es el color. Se está refiriendo a un aspecto que es el color. Entonces, el fundamento es el color, la estufa negra es el objeto inmediato, la estufa sería el objeto. ¿Entiende? Es un buen ejemplo para entender y para que no se confundan la noción de objeto inmediato y fundamento y puedan trabajar más la distinción entre objeto inmediato y objeto dinámico. Bien, entonces, esto tiene muchas implicancias, ¿sí? Porque si el objeto es algo que tiene naturaleza sígnica, que está en permanente construcción, que el interpretante a su vez es un signo, bueno, todo esto implica que esta semiosis es infinita, ¿no? Como puse acá, la realidad nunca se puede conocer en su totalidad, un signo nunca puede decir todo acerca de su objeto, siempre se refiere a algún aspecto. A su vez, todo signo genera un interpretante, ese interpretante es un signo, por lo tanto genera a su vez nuevos signos, y así ad infinito. Es decir, el hecho de que la semiosis sea infinita la podemos explicar, tanto por el lado del interpretante, como dijimos antes, porque es un signo y genera otros signos, o también por el lado del objeto, por esto que decía, nunca podemos conocerlo todo, es el objeto, es inabarcable y siempre requiere nuevos signos para ese conocimiento. Entonces, ¿no? Si pudiésemos representar cada signo como un triángulo formado por un representante, un objeto, un interpretante, este signo particular, todo esto es un signo, ¿sí? Construye un objeto inmediato en su interior que refiere a un objeto dinámico que lo excede, pero que a su vez este objeto dinámico va a dar lugar a otros signos que hablen de él. Y cada signo va a construir un objeto inmediato diferente. Entonces, además podríamos tener toda una cadena semiótica acá, porque el interpretante es un signo, ¿sí? Entonces, si yo parto de acá, por ejemplo, yo tendría objeto, representamen, objeto interpretante, y este representamen a su vez podría ser interpretante, ¿no? En cualquiera de los sentidos de otra relación trial. Es decir, esto es una cadena infinita, el objeto dinámico es algo en construcción y que sea inabarcable habla justamente de que siempre el objeto dinámico es el motor de la semiosis, va a generar nuevos signos, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros ya habíamos dicho que el signo tiene determinadas propiedades. Su cualidad material, es decir, el signo está hecho de algo. Su aplicación de señalamiento, dice Peirce, es decir, que el signo tiene una conexión con su objeto. Y por otro lado, los signos adquieren la función representativa. ¿Por qué? Porque se colocan entre cualidades y hechos. Teniendo en cuenta estas propiedades del signo, Peirce distingue lo que se conoce como las tres tricotomías del signo. Esto refiere a una división, de vuelta, no son tipos de signo en tanto una taxonomía, no son categorías excluyentes y estáticas, sino todo lo contrario. Son dimensiones que atraviesan a todos los signos. Lo que dice Peirce es que nosotros podemos analizar el signo en relación a sí mismo, el signo en relación al objeto y el signo en relación al interpretante. Cuando nos referimos al signo en relación a sí mismo, nos preguntamos, bueno, ¿de qué naturaleza tiene que ser un signo para que pueda encarnar un significado? Entonces él dice, bueno, hay tres posibilidades. O se trata de un cualisigno, de un sin signo o de un ligisigno. En el caso de la segunda tricotomía, la pregunta es, bueno, ¿cómo tiene que ser la relación del signo y su objeto dinámico para que
pueda ejercer la representación, para que pueda estar en lugar de ese objeto. Bueno, hay tres posibilidades, o se trata de un icono, de un índice o de un símbolo. Y en la tercera tricotomía, lo que aborda es la relación del signo con el interpretante, es decir, cómo es posible que un signo genere otro signo. Bueno, ahí también él va a hablar de tres posibilidades, o se trata de un rema, de un discente o de una nula. Ahora, esto no quiere decir que un signo sea un cualisigno o un icono o un rema. No, como dije antes, un signo puede ser atravesado por todas estas categorías, de acuerdo a cómo yo lo analice. Todo signo está atravesado por todas estas categorías. Puedo tener o distinguir en un signo todos estos niveles de análisis. Vamos a la primer tricotomía. Como les decía recién, la pregunta es, ¿qué naturaleza tiene que tener un signo para que pueda ser conocido? Bien, entonces, cuando dice tiene la naturaleza de ser un cualisigno, un sin signo, un legisigno, se está refiriendo, cualisigno, a una cualidad hecha signo. En el caso del sin signo, se trata de un hecho que es signo. Y en el caso del legisigno, es una ley que es signo. Entonces, la respuesta sería, o se trata de una cualidad, de un hecho o de una ley. Un ejemplo muy sencillo es, si nosotros tenemos estos signos, podríamos decir, en tanto cualisignos, que son diferentes, porque tienen cualidades diferentes. En tanto sin signos también son distintos, porque acá aparece en este lugar, en otro y en otro, ¿no? O si, por ejemplo, imagináramos un texto, cada vez que aparece la letra A, tendríamos distintos hechos, distintos signos, distintas apariciones de ese signo. Entonces serían distintos sin signos. Y en tanto legisignos, los tres pertenecen a una misma clase de cosas, que es la primera letra del alfabeto, por ejemplo, ¿no? Para decirlo así muy simple. Ahora, vamos a la segunda tricotomía y en esta sí nos vamos a tener que detener un poquito más. Porque acá la pregunta es, ¿cómo es posible que un signo esté en lugar de un objeto? ¿Sí? Bueno, como les dije, la respuesta es o se trata de un icono, se trata de un índice o de un símbolo. En el caso del icono, la relación es por semejanza, porque se le parece. En el caso del índice es por contigüidad. Y en el caso del símbolo, por arbitrariedad. Vamos a ver entonces el caso del icono. En el caso del icono, dijimos, la relación es por semejanza. Esto quiere decir que el signo se parece al objeto. El icono tiene determinadas propiedades o características. Ya dijimos, la primera y fundamental es que se relaciona con su objeto dinámico por semejanza, ¿no? Se le parece. Pero otra característica del icono es que no necesita de su objeto, es decir, el icono puede estar en ausencia de su objeto. Otra característica es que revelan verdades inesperadas. Si yo observase detenidamente un icono, puedo extraer mayor información que la necesaria para producirlo. Por ejemplo, de dos fotografías yo puedo hacer un mapa. Y por otro lado, dice, en realidad la única manera de comunicar directamente una idea es mediante un icono, ¿sí? Por eso nosotros utilizamos, por ejemplo, imágenes para explicar un tema, porque es la manera más directa de comunicar una idea. Piensen en este ejemplo. Nosotros acá, si quisiéramos explicarle a alguien lo que es un dragón con palabras, necesitaríamos libros enteros, páginas y páginas sobre el dragón. Ahora, si yo muestro una imagen, bueno, ahí rápidamente voy a poder darme cuenta
de qué se trata un dragón, ¿no? Por eso dice, el icono es como una manera rápida o directa de comunicar una idea. Fíjense que acá el objeto de este signo, de este icono, es un objeto que no existe, no tiene existencia, ¿sí? Porque él, obviamente, el objeto es un dragón, y el dragón es un ser que no existe, que es imaginario. Entonces, el icono puede sí existir en ausencia del objeto. Bien, fíjense este otro icono. Es un icono porque se parece al objeto que representa, que en este caso es un objeto, hay varios objetos aquí representados, ¿no? Es decir, nosotros simplificamos para ver los signos, no es que tienen un solo objeto, tienen varios, pero a los fines de entender esta teoría vamos a suponer que cada signo tiene un objeto. Bueno, en este caso sería una escena de la ciudad de Buenos Aires a principios de siglo. Bueno, perfecto. Bueno, un poco, si yo observo detenidamente esta imagen, por supuesto voy a ver cómo era un tranvía, pero también podría observar más detenidamente y ver cómo era un puesto callejero, cómo era un vendedor de diarios, cómo se vestía la gente, cómo era el auto de la época, qué tipo de arquitectura había, de negocios, cómo se vestían los hombres para ir a trabajar o para salir a la calle, usaban sombreros, bueno, puedo extraer un montón de información, por eso vuelvo a esto, ¿no? Revelan verdades inesperadas los iconos. Ahora, yo les preguntaría, ¿esto es un icono? Y sí, es un icono, pero ¿por qué es un icono? ¿Dónde está la semejanza? ¿En qué se parece estos palitos o tubos de colores con circulitos con los recorridos de un subte? ¿En qué se parece? Ya no es el mismo parecido de la foto que vimos antes o de la ilustración del dragón. Acá el parecido radica en que el modo en que se relacionan las partes del signo son semejantes al modo en que se relacionan las partes en el objeto. Es decir, que el modo en que se suceden aquí estos circulitos nos indica que el recorrido del subte, primero está la estación Juramento, después viene José Hernández, después Llero, después Mr. ¿Sí? En eso se parece. ¿Es un icono? Sí, claro, es un icono, pero es otro tipo de icono. Listo. Una ecuación matemática, ¿es un icono? Es un icono. ¿Por qué? Porque me permite observar una relación entre partes. Yo sé, por ejemplo, esto es la fórmula de la velocidad, ¿no? La velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Qué me está diciendo? Me está hablando de una relación entre partes. Me está diciendo que, por ejemplo, la distancia es directamente proporcional a la velocidad, que el tiempo es inversamente proporcional a la velocidad, que puedo también saber que la distancia es velocidad por tiempo. Es decir, me está hablando de relaciones entre partes. Una ecuación, una fórmula matemática nos habla de una relación entre partes. Entonces, ¿en qué se parece esto a la velocidad? Me dirán ustedes. En el modo en que se relacionan las partes en este signo, se parece al modo en que se relacionan las partes en el concepto de velocidad, ¿no? Es otro tipo de objeto, la velocidad. Bien, y acá, ¿podríamos decir que esto es un icono? Sí, pero fíjense que esto también es otro tipo particular de icono, porque lo que nosotros vemos aquí es que ese puño que sale de la boca nos está diciendo que lo que sale de la boca, una palabra, un grito, tiene tanta fuerza como un golpe.
¿sí? Que las palabras golpean, dañan, lastiman, al igual que como si fuera un golpe. Entonces acá estamos hablando de que las palabras se parecen a los golpes, ¿sí? Hay un paralelismo entre dos universos totalmente distintos, que son las palabras y los gestos, ¿sí? Pero acá se parecen en algo, se parecen en que tanto con las palabras golpean y los golpes también, o que las palabras dañan y los golpes también dañan. Es otro tipo de icono. Entonces, como seguro que intuyen, hay tres tipos de iconos: los iconos imágenes, los iconos diagramas y los iconos metáforas. Los iconos imágenes representan las cualidades del objeto, forma, colores, tamaños. Los iconos diagramas representan las relaciones entre las partes de los objetos, y los iconos metáforas, como el último ejemplo, guardan un paralelismo con su objeto. Vamos a pasar ahora al caso del índice. En el índice la relación es por contigüidad. Los índices, a diferencia de los iconos, se relacionan, bueno, como dijimos recién, con su objeto dinámico por contigüidad, y a diferencia de los iconos necesitan del objeto, es decir, el objeto tiene que ser un existente, si no, no tiene existencia el índice. No se parece al objeto y se refieren a un ente singular, algo particular y concreto. Y otra característica es que dirigen la atención sobre sus objetos, dice Peirce, por compulsión ciega. Vamos a ver ejemplos. Fíjense acá, esta imagen, pues este ojo rojo es un índice de una enfermedad del ojo, ¿sí? Si no estuviese ese ojo enfermo, no existiría este signo, este índice. Por eso necesita del objeto. En el caso de, bueno, la huella es un típico ejemplo de índice, ¿sí? La huella es un índice de que alguien pasó por allí. Repito, si no hubiese pasado nadie por allí, evidentemente no existiría ningún, ningún signo. ¿Sí? El índice necesita del objeto. El objeto es un existente. Bien. Ahora, este caso, ¿no? Una señalética. Una señal de tránsito en el camino indica algo que está próximo por contigüidad. Este caso en particular es bastante confuso, porque fíjense, ese cartel de curva, si bien indica que hay una curva, está fallando en el orden del bicónico, porque no podemos guiarnos por ese cartel acerca de la dirección que va a tomar esa curva. Quiere decir, y ahí ustedes me van a preguntar, ¿pero esto entonces no es un icono? Sí, claro, también es un icono. Y otros dirán, ¿pero no es un símbolo? Sí, también es un símbolo, porque les dije antes, nada es un icono, un índice o un símbolo. Son las tres cosas al mismo tiempo que podemos analizar en todo signo. Es un índice en tanto por contigüidad indica la cercanía a la curva. Es un icono en tanto indica la dirección de la curva, que en este caso es errónea y me va a hacer accidental. Y es un símbolo porque pertenece, ahora vamos a ver las características del símbolo, porque pertenecen a una clase de cosas. También podríamos reconocer acá al índice. ¿En dónde? En la mirada. La mirada es un índice, el señalamiento es un índice. ¿Sí? Vamos al símbolo. En el caso del símbolo, la relación es por arbitrariedad, ¿Esto qué quiere decir? Que se relacionan con su objeto mediante convención, hábito o ley. Se refieren a clases de cosas, a cosas generales.
no a algo particular y concreto, porque el índice se refiere a esa huella, a esa señal de tránsito, en ese camino. En cambio, los símbolos se refieren a clases de cosas. Y por supuesto, ya que se relacionan con su objeto mediante hábito o ley, ese significado de los símbolos se modifica con el tiempo y con el uso. ¿Sí? Vamos a ver ahora no sé, vamos a ver algunos ejemplos, a ver si puedo, de símbolos, ¿sí? Bueno, no puedo pasarlo. Ya, vamos a verlo acá. Aguárdenme, ténganme paciencia porque no sé por qué no lo pude avanzar. Y vamos a ver ejemplos de símbolos. Ahí, a ver si me pasa esto. Bien, acá tenemos los símbolos. Por ejemplo, las señales viales son ejemplos de símbolos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pertenecen a un sistema de señales, ¿no? A un lenguaje, como veíamos recién. Una señal de tránsito pertenece a una clase de cosas que son las señales viales. En este caso también podríamos inscribir dentro de los símbolos a todo tipo de lenguaje. El lenguaje musical, el lenguaje de banderas, los emoticones, y por supuesto, el lenguaje es el ejemplo paradigmático de símbolo. Entonces, lo importante acá es que ustedes tengan presente que la distinción entre iconos, índices y símbolos es analítica. Son órdenes de significación. Nada es en sí mismo un icono, un índice o un símbolo, sino que, bueno, están atravesándolo todo. Lo icónico, lo índice y lo simbólico son órdenes de significación que atraviesan todo símbolo. En todos los ejemplos que vimos podríamos distinguir icono, índice y símbolo. Acá, por ejemplo, una señalética, como es el caso del indicador de un baño, podríamos identificar una función indicial fundamentalmente, porque me está indicando que atrás de ese cartel está el baño. Hay algo del orden de lo icónico, pero ya no en referencia al baño, sino en referencia a las personas que pueden entrar allí. Y algo del orden de lo simbólico, no solamente por el lenguaje que se utiliza, sino también por los colores de la bandera, por poder reconocer una silueta de mujer, de hombre y de un género neutral. Es decir, ahí entran hábitos interpretativos a funcionar. Es decir, que en un mismo signo tengo todos los niveles para analizar. Fíjense en esta imagen fotográfica. Ustedes me van a decir, bueno, es un ícono. Claro, es un ícono porque se parece a aquello que está allí representado. Es un ícono imagen, además. Pero ¿hay algo de lo indicial en la fotografía? Y sí, porque la fotografía es índice, ya esto lo decía Bart también, ¿no? Da cuenta de ese momento en que el objeto retratado estuvo frente al dispositivo fotográfico. Hay un estar allí del objeto que queda plasmado en la imagen fotográfica. Entonces, cualquier fotografía, además de ser un icono, también es un índice. ¿Y es un símbolo? Sí, porque pertenece a un modo de representación occidental que nosotros ya lo tenemos como natural, pero que no lo es. Podemos representarnos, podemos interpretar una imagen de este tipo porque ya sabemos lo que es una fotografía. En el caso, por ejemplo, si nosotros quisiéramos analizar, aplicando lo icónico, lo inicial y lo simbólico, una tapa de un diario,
también podríamos encontrar los tres órdenes. Obviamente lo icónico está allí en la imagen, lo simbólico en la palabra, y lo indicial ¿dónde? Bueno, en las miradas, en la utilización de distintos tamaños de tipografía, colores que se utilizan, que marcan determinado orden de lectura. ¿Sí? Todo eso corresponde al orden de lo indicial, del contacto. ¿Se acuerdan que decíamos aquello que dirige la atención sobre el objeto? Por compulsión ciega, decía Park, pero es lo que dirige nuestra atención. Hacia allí va la mirada. En el caso entonces, bueno, esto entonces tiene que quedar como tres dimensiones de análisis. Vamos a la tercera tricotomía. La tercera tricotomía la pregunta es, ¿cuáles son las leyes mediante las cuales un signo da nacimiento a otro signo? Es decir, ¿cómo es la generación de signos? Peirce dice, bueno, podemos hablar de rema, discente o argumento. Para simplificar esta tercera tricotomía, vamos a decir que el rema es un término, por lo tanto no es ni verdadero ni falso. El discente es una proposición de la que sí puedo afirmar que es verdadera o falsa, y el argumento es el razonamiento, del que puedo afirmar que es válido o inválido. Como ven, los argumentos están conformados, se involucran al discente y al rema, ¿no? A las proposiciones y a los términos. Siempre en estas tricotomías vamos a ver que están atravesadas, como después les voy a señalar, por las categorías de primeridad, segundidad y terceridad. Ahora, ¿qué distingue a nivel del argumento Peirce? Él dice, bueno, hay tres tipos de razonamiento, que son la abducción, la inducción y la deducción. Tal vez ustedes estén más acostumbrados a escuchar sobre la inducción y la deducción, pero la abducción también es un modo de razonamiento que muchas veces se lo asocia a la adivinación, pero él dice no, es un modo de razonamiento. Nosotros tenemos que entender a la deducción como una especie de máquina, ¿no? O sea, la deducción va de premisas generales hacia una conclusión de tipo particular, donde si nosotros partimos de premisas verdaderas, siempre vamos a llegar a conclusiones verdaderas. Entonces, tiene un alto grado de certeza lógica. Un ejemplo, ¿sí?, que ustedes tienen en el texto de Nubiola. Todas las judías de este saco son blancas. Estas judías son de este saco, entonces estas judías son blancas, ¿no? Si yo entro, dice, a una habitación en que hay varias bolsas, nos acercamos a una donde vemos que todas son blancas, saco un puñado de esa bolsa y antes de verla yo ya voy a saber que son blancas, ¿no? Entonces estoy corroborando, es el resultado de la regla. Este es el razonamiento deductivo. En el caso de la inducción, de la inferencia inductiva, podríamos decir que a la inversa, de lo particular a lo general. Ya la inducción no tiene el mismo grado de certeza lógica, porque la inducción implica el caso, implica la experiencia, poder realizar una y otra vez la experiencia. Y a partir de muchas repeticiones de eso, obtengo una conclusión general. ¿Por qué digo que no tiene un alto grado de certeza lógica, como es el caso de la deducción? Porque bastaría con que una de las premisas fuese falsa como para que la conclusión sea falsa. El ejemplo que da él es, dice, imaginemos, sin saber cómo son las judías que hay en la bolsa, extraemos un puñado, miramos y vemos que todas son rojas. Entonces vamos a decir y vamos a inferir que todo el resto de las judías que están adentro de esa bolsa son rojas. Por eso digo, no tiene una certeza lógica. Si saco un puñado que todas son rojas, infiero que son rojas.
¿no? Estas judías son de este saco, estas judías son blancas, todas las judías de este saco son blancas. O rojas, no importa el color. ¿Se entiende? Esto no tiene tanto grado de certeza lógica. Entonces, la inferencia es, digamos, se llega a una regla a partir de un caso. Y distinta es la hipótesis o abducción, la inferencia abductiva, que también es una inferencia, es un modo de razonamiento. Lo que dice acá es, supongamos que entramos en una habitación, hay varias bolsas de judías y un puñado de judías, todas blancas sobre la mesa. Después de mirar todas las bolsas, encontramos a una bolsa que tiene solamente judías blancas. Entonces decimos, probablemente estas judías que están arriba de la mesa pertenecen a esa bolsa. Eso la verdad es que no tiene ningún grado de certeza lógica, ninguno. ¿Sí? Es decir, todas las judías de este saco son blancas, parto de la regla. El resultado es que estas son blancas y el caso es, estas judías son de este saco. Parto también de una regla para llegar a algo particular, pero no es una vía de necesariedad lógica. No tengo ningún grado de certeza. Lo que tiene la conclusión, estas judías son de este saco, es el carácter de ser una hipótesis. Es algo del orden de lo probable. Muchas veces la abducción se le identifica con el pensamiento creativo, ¿no? Es lo que permite introducir ideas nuevas en la ciencia. Es decir, estos tres modos de razonamiento no son excluyentes. La abducción permite introducir ideas nuevas, también se habla de pensamiento colateral, es unir dos estados de cosas de un modo diferente, es buscar una teoría, ¿sí? Mientras que la inducción va buscando el caso, la abducción busca teoría, ¿no? Se pone a prueba a través de lo inductivo y después, bueno, se va buscando consecuencias a través del pensamiento deductivo. Es decir, son modos que funcionan en la producción del conocimiento científico, es otro modo también de pensar cotidianamente, aunque no lo hagamos así explícitamente. Entonces, muchas veces a la abducción se la asocia al pensamiento creativo, al pensamiento colateral, al preguntarse, bueno, ¿por qué esto no puede ser de otra manera? Es lo que aporta un mayor grado de conocimiento del mundo, el pensamiento abductivo. Bien, entonces como yo les decía, estos tipos de signos, ¿sí? Y estas tres tricotomías, bien nosotros las podríamos vincular con las categorías de primeridad, segundidad y terceridad. ¿Ven? Aquí, primeridad. O sea, dentro del signo que es una terceridad, tenemos las tres tricotomías. La primera tricotomía tiene que ver con la relación del signo consigo mismo, es decir, en relación a su naturaleza o a su cualidad, es una idea de primeridad. Está en relación a su objeto, es una idea de segundidad, y en relación al interpretante de terceridad. Pero al mismo tiempo, y esto ustedes también lo podrían haber hecho la inferencia, van a ver que dentro de cada tricotomía, todas estas primeras son, esta primera fila son todas primeridades, la segunda fila corresponde a la segundidad y la tercera fila a la terceridad, ¿no? Si acá el cualisigno es primeridad dentro de la primera tricotomía, primeridad de la primeridad, por ejemplo. Entonces, volviendo un poco a lo que yo les decía antes, ustedes saben que la primeridad se define en sí misma, la segundidad implica a la primeridad y la terceridad a la segundidad y a la primeridad. Nosotros podríamos entonces, dice Peirce, combinar estos niveles de análisis del signo. Y ahí sí podríamos dar cuenta, dice, de distintas clases de signos. Por ejemplo, dice Peirce, podríamos hablar de un cualisigno icónico remático, si combinamos a todas las primeridades entre sí. Podríamos hablar de un sin signo icónico remático y un sin signo indicial
remático, un sin signo indicial dicente, si combinamos a las segundidades con las primeridades y a las segundidades entre sí, y lo mismo si tomamos la terceridad. Es decir, siguiendo esta lógica podemos llegar a tener 10 clases de signos. No vamos nosotros a de ninguna manera pedirles que sepan las 10 clases de signos. Lo que quiero que ustedes vean es que cuáles signos, sin signo, legisigno, icono, índice, símbolo, rema, dicente y argumentos son niveles de análisis que atraviesan todos signos simultáneamente de acuerdo a cómo consideremos ese signo, ¿sí? Nosotros podríamos pensar que todo símbolo tiene algo de indicial y icónico, ¿sí? En algún punto, aunque a veces no sea reconocible. Yo por ahí les mostraba la paloma de la paz. Bueno, ¿en qué se parece eso a la paz? Es un símbolo, pero es un icono de paloma, y la paloma también refiere a algo del orden, digamos, de lo indicial, que es cuando en la historia bíblica, donde Moisés, donde Noé descubre tierra, es porque la paloma le trae un ramito de laurel en el pico, y bueno, y Noé dice, hay tierra, y Dios nos perdonó, y la paz del hombre con Dios, bueno, algo así, ¿no? Le estoy diciendo todo así rápidamente, pero quiero decir, nosotros en todo signo podríamos rastrear algo del orden del icónico, del orden inicial, porque son niveles de significación. Esto es lo que quiero que les quede en claro, ¿sí? Bien, entonces, ustedes tienen los textos de Castañares, de Nubiola, de Peirce, bueno, tienen muchísimas lecturas para hacer, van a tener guías de pregunta. Por supuesto, estos temas son temas complejos, lo sabemos, y va a ser importante que ustedes puedan evacuar todas las dudas que tengan en los prácticos, ¿no? Pero, digamos, el pensamiento de Peirce es muy importante para lo que ustedes van a continuar viendo, que son las teorías discursivas, donde ya tenemos que empezar a pensar en el orden del signo de un sentido mediado, mediatizado ya por los medios, no solamente mediado, sino mediatizado por los procesos de desarrollo mediático que se da en nuestras sociedades occidentales. Entonces me parece que el pensamiento de Peirce le permitió a la semiótica avanzar muchísimo, es muy afín a las teorías discursivas, y también lo vamos a ver un poco cuando volvamos a ver a las teorías, por ejemplo, la teoría de Verón, vamos a ver cómo este pensamiento inspira el desarrollo de las teorías semióticas. Así que bueno, eso es todo por el momento. Muchas gracias y nos veremos en alguna otra clase. Gracias, ¿sí?